Can Yaman. Madre mía, Can Yaman. El bombazo que acaba de salir. Resulta que ya sabemos quién es la chica que le tiene loco, y no es quien pensábamos. Han estado saliendo un montón de nombres, un montón de especulaciones, pero por fin se ha filtrado el nombre de la que podría ser su nueva ilusión. Y ojo porque es una cara conocida, pero quizás no directamente asociada a él. A ver, para ser honestos, Can Yaman siempre nos da de qué hablar, ¿no? Cada vez que aparece se arma el revuelo. Y con el tema de sus relaciones, ni te cuento. Se le ha relacionado con medio mundo, actrices, influencers, modelos, un no parar. Y lo que yo creo que está pasando es que él, la verdad, sabe cómo jugar con la atención. Siempre hay una sombra, una duda, una pista que nos deja picados. Pero esta vez parece que va en serio. La noticia apunta a una periodista, sí, una periodista. Y no una cualquiera, sino alguien que trabaja en uno de esos programas de corazón que tanto nos gustan. Se llama Daniela Santoro. Sí, Daniela Santoro. Quizás os suene el nombre si seguís mucho el cotilleo italiano, porque parece que la cosa viene de allí. La han pillado en Italia, cerca de donde está filmando Can, y las imágenes, chicos, las imágenes son bastante reveladoras. No es que salgan dándose besos apasionados en la plaza de San Marcos, pero sí que hay mucha cercanía, mucha complicidad. Mucha gente está diciendo que esto es un montaje, que es una estrategia para dar de qué hablar ahora que está con su nuevo proyecto. Y mira, no lo descarto del todo. Can Yaman tiene un público muy fiel, pero también levanta pasiones y a veces eso se aprovecha para generar ruido. Pero por otro lado, la naturalidad con la que se les ve juntos en esas fotos. No parece nada forzado. Parece más bien una amistad que está evolucionando. Lo interesante de Daniela Santoro es que no es una de esas típicas bellezas que se le asocian. Es una profesional, alguien que está detrás de las cámaras, y eso me parece un punto a su favor. Le da un aire más terrenal. Más real. No sé cómo explicarlo, pero a veces nos cansamos de ver siempre el mismo perfil. Y que él, que es un icono de belleza, se fije en alguien así que tiene otra energía, otra chispa, eso me dice algo. Además, piensa en esto. Ella, como periodista, tiene acceso a mucha información. ¿Será que se conocieron en algún evento, en alguna entrevista? ¿O es que él, buscando algo diferente, se topó con ella y sintió esa conexión? Lo que sí está claro es que el secretismo que había hasta ahora ha explotado. Ya no hay la misteriosa rubia o la amiga misteriosa. Tenemos nombre y apellidos. Y ahora viene lo bueno, ¿qué va a pasar? Porque si esto es verdad, y la cosa va en serio, ¿cómo va a encajar esto con su gira de promoción, con su agenda, con todo el lío mediático que siempre le rodea? ¿Podrá Daniela Santoro aguantar ese ritmo? Porque ser pareja de Can Yaman no es precisamente un paseo por el parque, es un huracán constante. A mí me da la impresión de que Can está buscando estabilidad, algo más auténtico, lejos del glamour excesivo. Y Daniela, con su profesión, tiene esa perspectiva diferente. No es solo una cara bonita, sino alguien con cabeza, con criterio. Y eso para un hombre que está bajo el foco constante, puede ser un gran punto de apoyo. Pero volvemos a la duda, ¿es real o es parte del show? El tiempo dirá, pero las evidencias apuntan a que sí, que Daniela Santoro es la protagonista de este nuevo capítulo amoroso de Can Yaman. Y yo estoy aquí listo para ver cómo se desarrolla todo. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que esta relación tiene futuro o es solo un romance pasajero para dar de qué hablar?